nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue también a su plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, domingo, día del Señor. Y estamos ya inaugurando la sexta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Ya próximo domingo celebrando la séptima, que es el tiempo, la semana de la Ascensión. Palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. La discutimos, la reflexionamos aquí el viernes pasado, en el nombre de Dios, bien profundamente, hermanos y hermanas. Allí marcamos que la novedad que teníamos que ver allí es que el Antiguo Testamento decía que el amor al prójimo era amar al prójimo como a uno mismo. Estaba basado en el amor que uno se tenía. Y el que nosotros vemos hoy a Jesús haciendo es superando el mandato del Antiguo Testamento, elevándolo, llevándolo más allá, en el sentido de que ahora la norma será amar al prójimo no como a uno mismo, sino amar al prójimo como Jesús nos ha amado a nosotros. O sea que el ejemplo a seguir es el de Cristo. Y está bien que lo haga, porque a veces, hermanos y hermanas, en términos de amor tenemos un amor enfermizo, un amor disfuncional, un amor condicionado, un amor que excluye a las personas, hermanos y hermanas, un amor enfermizo, ¿no? Y si de ahí es que van a ser el origen de cómo yo voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, a mi gente, pues wow, si yo estoy enfermo en el amor, ¿qué voy a transmitir? Pues mejor tener a Jesucristo como ejemplo. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es, hermanos, porque las tres lecturas están hoy formidables, están todas llenas para reflexionar toda la semana completa. Vamos a entrar en reflexión con la primera lectura, que es de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. ¿Y por qué la he seleccionado como la lectura que vamos a utilizar para reflexionar? Porque ella es el testimonio de la comunidad que empezó a amar al prójimo como Jesús los había amado a ellos. O sea, vamos a ver en la primera lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Tendrías que leerte el capítulo 10 completo para entenderlo bien. Aquí lo vamos a discutir. Pero esa primera lectura, vamos a verla como que ese es el testimonio. La primera comunidad ya empezaba a amar como Cristo los había amado al prójimo. Entonces, la segunda lectura y el Evangelio los vamos a utilizar como que nos presentan los principios, ¿no? El principio de amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Los vamos a estar seleccionando en breves pasos para entonces rellenar lo que tenemos que ver. Así que la idea fuerza, hermanos y hermanas, que siempre nos acompaña para nosotros irnos guiando a través de la discusión y la reflexión de la palabra de Dios es esta: el amor mayor de Jesús va a transformar el amor menor de nosotros. ¿Ah? Y eso es lo que hace Cristo. El amor menor de nosotros, que era que amar al prójimo como a mí mismo, ese amor es menor. Vamos a buscar un amor mayor. ¿Cuál es el amor mayor? Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, el amor mayor de Jesús va a transformar el amor menor de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hermanos y hermanas, esa primera lectura hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es la visita de Pedro a Cornelio.
que es una gran bendición y una gran fuente de testimonio. ¿Qué nos revela a nosotros esa primera lectura? Hermanos y hermanas, que está creciendo el movimiento de Jesús. Y yo digo el movimiento de Jesús y la agrupación de Jesús porque así se le llamaba cuando no se les conocía como cristianos, cuando no se les conocía como iglesia. Ahí está esta comunidad de Pedro, que es la que vive toda esa experiencia de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. Pues hermanos y hermanas, en esa primera lectura ya tú estás viendo cómo están practicando lo que Jesucristo les mandó, especialmente hoy con el mandato del amor, como Jesús nos amó. Está creciendo el movimiento de Jesús, hermanos y hermanas. Y no solamente está creciendo la agrupación de los seguidores de Cristo, de los que creen en Cristo, sino que la misma comunidad, la primera, comienza a transformarse. Y en vez de ser una comunidad cerrada como los judíos, como la religión judía cerrada y limitada, está creciendo porque se está abriendo, hermanos y hermanas. Y esa es una de las grandes novedades que pasa cuando amamos al prójimo como Jesús nos amó. Hay crecimiento, crece la comunidad, crece la iglesia y a la misma vez, hermanos y hermanas, se dan signos de que estamos abriendo nuestras puertas para que todo el mundo crea en Jesucristo el Señor. La comunidad, hermanos y hermanas, es llevada más allá del judaísmo en el que nació. Y eso es bueno, y eso es un buen signo. La iglesia nace del judaísmo, sale del judaísmo y tiene raíces en el judaísmo, por eso que conservamos todavía muchísimas cosas de la religión judía. Entonces, este movimiento de Dios en Jesús, hermanos y hermanas, que todavía no se llaman cristianos, no será, hermanos y hermanas, un grupo de personas o una comunidad que va a asociar solo a gente de una raza, gente solo de una cultura, y tampoco va a estar mirando a los demás por encima del hombro, o que los demás, hermanos y hermanas, no están sostenidos de la mano de Dios. Eso no tiene lugar en la comunidad. Eso lo vemos en la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas. ¿Y por qué esto no puede ocurrir? Porque ya la comunidad está practicando el mandato del Señor. Ya la comunidad está amando al prójimo como Jesús lo había señalado. Si nosotros vamos, hermanos y hermanas, ya a la segunda lectura de hoy, que es la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 10, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. Vamos a leer los dos primeros versículos, el 7 y el 8, de la segunda lectura de hoy. Y escucha lo que dice. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Como te dije ahorita, lo vamos a ver eso como la norma. Pero ¿por qué yo lo estoy citando, hermanos? No lo estoy citando por lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Por qué no puede ocurrir un amor hacia el prójimo con condiciones, hermanos y hermanas, excluyente? Porque está en la norma y se nos ha presentado ahí. Ese amémonos unos a otros, hermanos y hermanas, nos está revelando Juan que el amor tiene origen en Dios, que la fuente del amor es Dios. ¿Estás tú sacando el amor para tu familia, para tu esposo, esposa, matrimonio, hijos, comunidad, de su origen verdadero que es Dios, o estás buscando otro origen? ¿Estás viviendo tú el amor en la práctica, hermanos y hermanas, para que dé frutos de su fuente verdadera y original, ¿no? Auténtica es Dios, hermanos y hermanas. Cuando nosotros amamos sin prejuicios, hermanos y hermanas, cuando tú y yo amamos sin condiciones, cuando nosotros no practicamos la intolerancia religiosa, eso significa, hermanos y hermanas, que nacimos de Dios, que conocemos a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor, hermanos y hermanas. El ejemplo de Pedro en esa primera lectura, hermanos y hermanas, es vital para que nosotros veamos cómo se pone todo esto en práctica. Aún los cristianos, como te dije ahorita, no se llamaban cristianos en esa primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Ni él, ni Pedro era un cristiano, ni su comunidad eran cristianos. O sea, llamados así, conocidos públicamente. Y es bueno que lo notemos. ¿Qué veía la gente en Pedro? ¿Qué veía la gente en la comunidad en Hechos de los Apóstoles y en esa lectura del capítulo 10? Lo que veían eran a unos judíos, hermanos y hermanas, que estaban conmovidos porque habían tenido una experiencia con un tal Jesús que fue un buen profeta. Eso es lo que veía la gente.
todavía eso de cristiano no estaba desarrollado, ¿no? Unos judíos, Pedro y su comunidad, de una gente que en sus vidas tuvieron una experiencia con un tal Jesús que era un profeta y han quedado transformados, han quedado conmovidos. Y mira todas las cosas que hacen, hermanos y hermanas. Pedro y su comunidad, hermanos y hermanas, en este tiempo, Hechos de los Apóstoles, todavía ellos practicaban las leyes judías. Todavía ellos practicaban las leyes judías porque no había una religión cristiana como tal. O sea, ellos eran cristianos bautizados, conocieron a Cristo, pero estaban todavía sometidas a las leyes judías. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Pedro y su comunidad, a pesar de ser cristianos, habían marcado dentro de su religión judía no mezclarse con los paganos. Y escucha eso bien. Y ya estamos viendo que eso no es amor como Jesús nos amó. No mezclarse con paganos. Adiós, cara. Pero si no fue que Jesucristo se mezcló con los paganos, con los pecadores, con la sirofenicia, hermanos y hermanas, ¿no? Que venía de la Decápolis, ¿no? Con el centurión romano, que era un pagano, que era un extranjero, que no era del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Pedro y su primera comunidad estuvieran viviendo, hermanos y hermanas, sin mezclarse con los paganos? Pues quiere decir que no estaban aplicando bien las cosas. De hecho, si ellos se mezclaban con los paganos, hermanos y hermanas, si se mezclaban con los que no creían en Dios, entonces iban a caer en impureza. Y tú sabes toda la historia y el ajetreo de la impureza cuando tocamos al extranjero, al que está en pecado, hermanos y hermanas. Esto es cuestión de que entonces pues te vuelves impuro y tienes que pasar por un proceso para recuperar la pureza, que se llama el proceso de la purificación, y es hasta bochornoso y bueno, en fin, hermanos y hermanas, un revolú grande. Entonces, Pedro es un cristiano como tú y yo lo conocemos hoy, pero no oficialmente eran llamados cristianos, sino unas personas que habían sido conmovidas por este gran personaje, el profeta Jesús, que lamentablemente murió, pero sus vidas nos han impactado porque han quedado transformados. Entonces, esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles marca, hermanos y hermanas, algo muy importante. Por Pedro creer en Jesucristo, por Pedro seguir a Jesús, haberlo llevado a su primera comunidad, pero al estar practicando, hermanos y hermanas, no relacionarse con gente que no cree en Dios, excluirlos y no contaminarse, Pedro tiene una revelación por parte de Dios. Y la revelación que tiene Pedro por parte de Dios no la entiende al principio, pero la revelación es para que Pedro entienda que tiene que relacionarse con los paganos, que tiene que admitir a los paganos, que el amor con el que se les dio de mandato de amar a los prójimos como Jesús los amó, no excluye a los paganos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, hermanos y hermanas, versículos 9 al 15. Y vamos a leerlo para que tú lo escuches. Al siguiente día, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía, sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis, una visión, hermanos y hermanas. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande cuyas cuatro puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y hasta aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Escucha eso: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Estás viendo lo que es revelado a Pedro por parte de Dios. Pedro, como cristiano, sigue con la cantaleta de los judíos que los que no son del clan, de la nación, no tienen derecho a las cosas de Dios. Y Dios le hace ver, hermanos y hermanas, como ellos no podían comer carne de animales sacrificados, le dijo: vete y cómete la carne sacrificada. Y Pedro dice: no, que eso está prohibido, eso es la ley, yo no puedo hacer eso. Y Dios le dice: no llames tú impuro a lo que yo he purificado. ¿Qué le está diciendo Dios a Pedro? No le llames tú extraño, pagano, a alguien que yo he purificado, para que venga también a compartir las cosas del Dios Padre
del cielo, hermanos y hermanas. Qué cosa maravillosa es la visión que tiene, hermanos y hermanas, Pedro. Entonces, Pedro, hermanos y hermanas, recibe de parte de Dios un mensaje que ninguna persona es profana o es impura. Y escucha esto. Porque si Dios llama a todo el mundo a la casa de Él, ¿por qué yo voy a estar condicionando a los que van a la casa de Dios? ¿No? ¿Por qué los condenan? Es lo que está diciendo Dios, como impuros. ¿Ah? ¿Por qué los condenan? Fíjate lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 3 al 6. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de lo que no pudo dudar. Y este fue Cornelio, ahora con otra visión, ¿no? Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo y le dijo, ¿qué pasa, Señor? Y el ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón, llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón, el curtidor, que está junto al mar. ¿Por qué Dios llamó a Cornelio, el pagano, un hombre que no era de Dios, hermanos y hermanas? Porque lo estaban excluyendo. Ahora, ¿por qué excluyen y llaman impuro a Cornelio cuando Dios ya lo ha purificado? ¿Cómo sabemos que Dios lo purificó? Mira lo que dice la palabra ya en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas. Pero en el principio vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y al igual que toda su familia eran de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Ese es un pagano, hermanos y hermanas, que teme a Dios. A los que la ley judía decía que había que echar a un lado, que no se podían mezclar con ellos. Aquí la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿por qué los condenan como impuros? ¿Por qué los excluyen? ¿Por qué los alejan, hermanos y hermanas? ¿Por qué en vez no hacen algo como acercarlos a Dios, incluirlos en la comunidad? Vamos a convertirlos, vamos a sumarlos, vamos a agregarlos. La misión tuya y mía es de rescatar, es de liberar, no es de condenar. Todo eso está bien claro ahí cuando amamos al prójimo como Jesús nos ha amado. Yo no quiero que Jesús me excluya, me condene, me señale, hermanos y hermanas. Yo lo que quiero es que Jesús me invite, ¿no? Que me abrace, que esté conmigo. Yo no quiero lo contrario. Tenemos que aprender que a veces si seguimos amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, le vamos a hacer daño si el amor mío es un amor de exclusión, es un amor de señalamiento, de condenación, si es un amor de sentencias judiciales porque me creo juez para estar diciéndole a todo el mundo, estás mal, estás condenado y vete, salte porque no sirve. O sea, ¿quién me dio esa potestad? A mí. ¿Quién me dio esa autoridad? A mí. ¿Quién me dio esa competencia? A mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Aquí yo no le he dado esa competencia a nadie. Aquí lo que yo les he dicho es tienen misión y la misión es atraer gente, ¿no? Yo los voy a ir purificando por el camino y eso es lo que hacen, hermanos y hermanas. Dios acepta, y escucha esto bien, hermanos y hermanas, a las personas que Él mismo va llamando. Y si Él los va o los ha llamado, yo tengo que entender que Dios los llamó. Pedro, hermanos y hermanas, se da cuenta con todo esto y entiende que Dios no hace acepción de personas. Está en los versículos 34 y al 35 de este capítulo 10. Hermanos y hermanas, no hay acepción de personas por parte de Dios. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencias entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Cornelio temía a Dios
y practicaba la justicia, ¿por qué le va a cerrar las puertas él? Por la ley de los judíos de que no se podía acercar a él o no podía estar con él. Hermano, Pedro entiende por lo tanto que Dios no hace acepción de personas porque así nos ha amado nuestro Señor Jesucristo. Por cuestiones de raza, por cuestiones de nación, por cuestiones de lenguaje, por cuestiones de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Dios acepta al que practica la justicia y lo hay allá afuera, hermanos y hermanas, gente que aman y tienen un corazón limpio realmente y no son de los nuestros, sea de la nación que sea, como Cornelio, hermanos y hermanas. Y esos que temen a Dios, ¿quiénes son? Porque eso es una frase que usa el Nuevo Testamento. Cornelio era de los que temen a Dios. Los que temen a Dios se llamaban adoradores de Dios. No son judíos, no son nacidos del pueblo de Yahvé, hermanos y hermanas. Cornelio era uno de ellos que era pagano, pero les llamaban los que temen a Dios y les llamaban los adoradores de Dios. Un extranjero que cree en el Dios único de los judíos. Ese era Cornelio, a pesar de que estaba afuera. Y viste todo lo que practicaba con la gente, ¿no? Por lo tanto, hermanos y hermanas, uno se tiene que preguntar con esta lectura de hoy y la reflexión, ¿cómo nosotros estamos valorando a las demás religiones? Por ejemplo, para nosotros buscar poner este evangelio en aplicación. ¿Cómo tú y yo estamos valorando a las demás religiones, a la gente que está en otras religiones, que pueden ser hasta familia nuestra, hermanos nuestros, ¿no? ¿Cómo estamos valorando a los demás? ¿Los estamos viendo como gente falsa, ¿no? Como gente que es inútil por estar en otra religión, como gente que son dañinas por ser de otra religión, o hasta diabólicos porque están metidos en una religión que no es como la nuestra? ¿Acaso uno no se tiene que preguntar si ese tipo de relación o de valorización de los otros que no están en nuestro rebaño o en nuestro redil, hermanos y hermanas, no estaremos practicando el odio nosotros que estábamos discutiendo antier? ¿No estaremos promoviendo el odio por la intolerancia incluso religiosa? ¿Estamos realmente amando al prójimo como Jesús nos ha amado? ¿Acaso Jesús nos ha amado a nosotros con odio o con intolerancia por las veces que caemos en pecado, hermanos y hermanas, y nos desviamos de las cosas de Él? Nunca, hermanos y hermanas, olvidemos que Dios sostiene una igualdad básica ante Él de todos los seres humanos creados por Él. Palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay una igualdad básica en todo ser humano. ¿Por qué? Porque ha sido creado por Dios y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso tal vez nosotros lo podemos olvidar. Eso tal vez no nos sirve a nosotros de origen en la práctica del amor, pero a Dios no se le olvida. Y así fue el Espíritu con el que nos amó nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo no lo podemos olvidar. Hermanos y hermanas, hay una igualdad básica porque Dios es amor y nos hizo a todos y a todas de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que es una bendición que tengamos esta palabra de Dios, que tú la puedas aplicar en todo, en tu matrimonio, en tu familia, en todo cuanto haya a su alrededor. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy domingo, hermanos y hermanas, con esta palabra de Dios y desde el enfoque que le dimos de la visita de Pedro a Cornelio y la gran conversión de Cornelio? Que podíamos abundar más cosas, pero el tiempo es limitado. Escucha esta conclusión a la que podemos llegar hoy. Tenemos que salir, hermanos y hermanas, de entender el amor solo en términos afectivos. Sal de eso. Estar encerrándote en un entendimiento del amor solo en términos de afectividad, de cosas sensuales, ¿no? Sal de eso. De alguna forma estamos manifestando, hermanos y hermanas, que nos hemos confundido en el camino. Salte de interpretaciones del amor que sean poéticas, ¿no? Salte del entendimiento del amor solo como algo erótico, solo como algo sentimental, etcétera y etcétera, hermanos y hermanas. Salte de eso. Y debido a que a veces nos encerramos en ese tipo de mentalidad del amor, es que no entendemos el amor como un don de Dios. Por eso no entendemos que el amor es un don de Dios. Cuando amamos como Jesús, hermanos y hermanas, cuando amamos como Jesús y como Él nos ha amado, ciertamente hay que ponerlo en primer lugar.
la experiencia que tú y yo vamos a tener es de liberación. El amor del que Cristo está hablando es un amor que libera. Es lo más grande, lo esencial de ese amor, la liberación. Ahora tenemos que preguntarnos, hoy cerrando, hermanos y hermanas, en nuestras mentes, ¿cuántos hemos tenido una experiencia de amor liberador con Dios? ¿Cuántos hemos tenido una experiencia de amor liberador con el prójimo? ¿Y cuántos hemos tenido una experiencia de amor liberador con nosotros mismos? A veces simplemente se reduce y se cierra a experiencias de amor afectivo, sensuales, poéticos, eróticos y sentimentales. Pero la experiencia de la liberación que desata, que libera, hermanos y hermanas, no la hemos tenido muchos de nosotros, y eso es un amor menor, porque el amor de Jesús es un amor mayor. Nunca te olvides esto. Es un principio que debemos aplicar en ese amar al prójimo como Jesús nos amó. La medida del amor es el amor sin medida. La medida del amor es un amor sin medida. Vamos a buscar, hermanos y hermanas, ese amor mayor del cual nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a liberarnos de los amores menores, de esos amores menores que conocemos por el mundo. El amor mayor de Dios y el de Jesús llevó incluso a nuestro Señor Jesucristo a entregarse para liberarnos, ¿no? Lo hizo por todos, hermanos y hermanas, por todos. No solo por los cristianos católicos, no solo por los cristianos. Lo hizo por todos, porque así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor menor, hermanos y hermanas, ese amor limitado, condicionado, el amor menor que esclaviza y no libera, que excluye y que condena, hermanos y hermanas, lo que hace es que reduce la comunidad cristiana a unos grupos sociales totalmente cerrados. Y si están cerrados, no están abiertos. Y esos grupos cerrados, hermanos y hermanas, en el amor menor, envejecen. Y no tienen cosas nuevas, no tienen novedad, no tienen la buena nueva. Aquellos que practican el amor mayor al cual Cristo nos llama, hermanos y hermanas, el amor grande, el amor mayor, estamos bendecidos por Dios. Y estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, porque vemos que Dios es amor y lo conocemos así. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy finalmente debemos de orar y roguemos a Dios que venga un ángel y se revele a toda esta gente y los convierta, y que salgan de ese amor menor que no es como el que Jesús nos amó, para que puedan encontrar el verdadero amor como Jesús nos amó, que es el amor mayor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.